Diversas tribus nativas americanas han transmitido de generación en generación leyendas de una raza de gigantes blancos que fue exterminada. Repasaremos a continuación algunas de estas antiguas leyendas, incluyendo entre ellas desde las de Choctaw y los Comanches de Estados Unidos hasta los de la Patagonia en el extremo sur del continente. Horacio Bardwell Cushman escribe en su libro de 1899 la historia de los indios Coptown, Chickasaw y Natchez. La tradición de los Coptown habla de una raza de gigantes que habitaba en el pasado en lo que hoy es el estado de Tennessee, y a quienes sus antepasados combatieron cuando llegaron al Mississippi tras emigrar hacia el oeste. Su tradición sostiene que el pueblo Nahulo, raza de gigantes, era de una estatura grandiosa. Cushman explica en su libro que Nahulo era un término utilizado habitualmente para referirse al hombre blanco, pero que en su origen designaba específicamente a una raza de gigantes blancos con los que los Coptown entraron en contacto cuando cruzaron el Mississippi por primera vez. Cuenta la leyenda que los Nahulo eran caníbales y que los Coptown los mataban siempre que tenían ocasión. Los Comanches pertenecían a la tribu de las Grandes Llanuras. Uno de sus jefes, Trueno que Retumba, narró en 1857 el siguiente relato sobre una raza de gigantes blancos. Hace innumerables lunas, una raza de hombres blancos de 10 pies de alto, o sea, más o menos 3 metros, y muchos más ricos y poderosos que cualquiera de los hombres blancos que viven en la actualidad, habitaba aquí en un extenso territorio del país, desde el sol que nace hasta el que muere. Sus fortificaciones coronaban las cumbres de las montañas, protegiendo sus populosas ciudades construidas en los valles intermedios. Sobrepasaban a cualquier otra nación que hubiera existido jamás, tanto antes como después en todo tipo de ingeniosas artesanías. Eran valientes y belicosos y dominaban las tierras que habían arrebatado a sus antiguos poseedores con orgullo y arrogancia. Comparados con ellos, los rostros pálidos de la actualidad son pigmeos, tanto en destreza como en la guerra. El jefe explicaba que esta raza olvidó la justicia y la piedad y se volvió demasiado orgullosa. El gran espíritu los exterminó y todo lo que quedó de su civilización fueron los túmulos, visibles a día de hoy en las mesetas. Este relato aparece documentado en el blog del Dr. Donald Panther Yates, investigador y autor de libros sobre la historia de los pueblos nativos americanos. Yates también escribe acerca del pueblo Snark de las leyendas de los navajos, en las que se les describe como una majestuosa raza de gigantes blancos que conocía la tecnología de la minería y dominaba el oeste, esclavizaba a tribus inferiores y poseían fortificaciones en toda América. En 1553, Pedro Seiza de León escribía en un capítulo de su Crónica del Perú sobre unos legendarios gigantes que le habían descrito los indígenas del pueblo de Manta. ¿Y por qué en el Perú hay fama de gigantes que vinieron a desembarcar en la costa en Punta Santa Elena? Vinieron por el mar en unas balsas de juncos a manera de grandes barcas, unos hombres tan grandes que tenían tanto uno de ellos de la rodilla abajo como un hombre de los comunes en todo el cuerpo. Aunque fuese de buena estatura y que sus miembros conformaban con la grandeza de sus cuerpos tan disformes que era cosa monstruosa ver las cabezas. Según eran grandes y los cabellos que les llegaban hasta las espaldas. Los ojos señalan que eran tan grandes como pequeños platos. Seiza de León cuenta también que las costumbres sexuales de los gigantes repugnaban a los nativos,
y que el cielo les castigó finalmente exterminándolos a causa de este comportamiento. La tradición oral de los Paiutes nos habla de una raza de caníbales blancos y pelirrojos, de unos 3 metros de alto, que vivían cerca del lugar que hoy conocemos como la cueva de Lovelock, situada en Nevada, Estados Unidos. No está claro si esta tradición oral acerca de los llamados gigantes Sitecat es real o si se trata de una exageración o deformación de las leyendas nativas creadas cuando los Paiutes habían sido ya exterminados o dispersados en su mayor parte por la expedición del explorador Joseph Walker realizada en 1833. Brian Dunning investigó las leyendas Paiutes y no halló prueba alguna de que los Sitecat fuesen gigantes. Sí parece cierto, sin embargo, que existió en la zona un pueblo que practicaba el canibalismo y que habitaba en la cueva de Lovelock. Se han hallado en esta cueva restos humanos y en algunos de los huesos descubrimos que el tuétano había sido vaciado, lo que sugiere que se alimentaban de él. No obstante, el canibalismo parece haber sido una práctica muy habitual entre estos pueblos. Es cierto también que los cabellos de estos restos humanos son rojos, pero este hecho podría deberse a que su pelo negro original se volvió rojo con el paso del tiempo. Unos mineros desenterraron estos hallazgos en 1912, depositándolos en un montón antes de ponerse en contacto con los responsables de la Universidad de California. Pero algunos defensores de la teoría de los gigantes Sitecat insisten en que los investigadores podrían haber ocultado intencionalmente posibles restos de gigantes hallados en el lugar. Desde la llegada de los primeros expedicionarios occidentales a las latitudes australes de América, un hecho llamó poderosamente la atención: la presencia de seres de notable altura, quienes habitaban el extremo sur del continente. Debido a sus características físicas, les llamaron gigantes o patagones, casi indistintamente. Su existencia real se halla registrada en innumerables crónicas y registros de expediciones a lo largo de las centurias. Al remontarnos al pasado, nos encontramos que en el año 1766, el Delfín, un buque al mando del comodoro John Byron, apodado el Mal Tiempo Jack, regresó a Londres después de darle la vuelta al mundo. A pesar de que estaba en el banquillo, se filtró el rumor de que la tripulación del Delfín había encontrado una tribu de gigantes de más o menos 3 metros de altura en la Patagonia, América del Sur. Este rumor apareció por primera vez impreso el 9 de mayo de 1766 en el Gentleman Magazine. Otros periódicos, como las Crónicas de Londres, obtuvieron también la historia. El cronista de la expedición de Magallanes escribió un relato sobre el encuentro con los nativos con el doble de altura de una persona normal, y es como sigue. Un día de repente vimos a un hombre desnudo de estatura gigante en la orilla del puerto, bailando, cantando y arrojando polvo en su cabeza. El capitán general, es decir, Magallanes, envió a uno de nuestros hombres hacia el gigante realizando las mismas acciones como una señal de paz. El hombre llevó al gigante a una isleta donde el capitán general estaba esperando. Cuando el gigante se encontraba ante el capitán general y nuestra presencia, se maravilló mucho e hizo señales con un dedo levantándonos hacia arriba, creyendo que habíamos llegado del cielo. Era tan alto que alcanzaba solo a la cintura y estaba bien proporcionado. En la Biblia también encontramos menciones a gigantes, y no solo una vez, sino varias veces. Había gigantes en la tierra en aquellos días. El pueblo que hemos visto es de una estatura descomunal. Allí vimos hombres gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y comparados con nosotros, parecíamos langostas. Únicamente Og,
el rey de Basán, había quedado de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Tomando en consideración que la medida antigua codo equivale aproximadamente a 45 centímetros, entonces la cama de este gigante medía cerca de 4 metros con 5 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho. Salió entonces del campamento de los filisteos un defensor llamado Goliat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Otra vez, tomando en consideración que la medida antigua codo equivale a 45 centímetros y que el palmo equivale aproximadamente a 22,5 centímetros, entonces la estatura de Goliat se estima en casi 3 metros. Pero ojo, no solo en los textos bíblicos encontramos estas citas tan reveladoras, sino que también en libros referidos en la Biblia, pero considerados como apócrifos. Tal es el caso del siguiente. Y estas mujeres concibieron y dieron a luz a gigantes, cuya estatura era de 300 codos. Devoraban todo aquello que el trabajo del hombre pudiera producir y se volvió imposible alimentarlos. Una vez más, teniendo en consideración la medida antigua codo, tenemos que estos gigantes medían alrededor de 135 metros de altura. No conforme con todas las informaciones otorgadas, a continuación les muestro imágenes de huellas y otras cosas que hacen referencia a gigantes en la antigüedad. Los Nefilim eran gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé. El relato bíblico dice que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas o hermosas. Estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales que se rebelaron contra él. Abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomaron forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. De esta unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas fuera de lo común. Los Nefilim eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. La Biblia los describe como los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama. Tras su paso dejaron un legado de violencia y miedo. Dios trajo un diluvio universal para destruir aquel mundo violento. Los Nefilim murieron junto con la gente malvada. Los únicos que sobrevivieron fueron Noé y su familia, pues se habían ganado la aprobación de Dios. A los padres de los Nefilim se les llama hijos del Dios verdadero. La Biblia usa esa misma expresión para referirse a los ángeles. Los ángeles podían tomar forma de hombres. El apóstol Pedro habló de los espíritus en prisión que en un tiempo habían sido desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé. Y hablando del mismo relato, Judas, escritor bíblico, explicó que algunos ángeles no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar en la habitación en el cielo. De una forma detallada y en contexto general del Génesis, indica que los Nefilim no eran ángeles, sino híbridos, es decir, hijos que nacieron después de que los ángeles y las mujeres tuvieran relaciones sexuales. Los ángeles se pusieron a tomar esposas para sí y luego Dios anunció que cuando pasaran 120 años tomaría medidas en contra de la humanidad rebelde de aquel entonces. El relato aclara que en aquellos días los ángeles que habían tomado forma de hombres continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y nacieron los Nefilins, los poderosos de la antigüedad. Hace más de 60 años, excavaciones en las cuevas de Qumrán revelaron casi 1000 pergaminos antiguos que ofrecían destellos importantes del pasado de la humanidad.
Los arqueólogos estaban sorprendidos de encontrar un texto inusual entre ellos, un rollo de papel que ofrece pistas sobre la desaparición de los Nefilim. Ese rollo se llama el Libro de los Gigantes. Como dije anteriormente, la Biblia hace varias referencias a los Nefilim, y la mayoría de ellos se pueden encontrar en el libro del Génesis. La mayor parte de la información relativa a estos gigantes de la antigüedad vienen del libro apócrifo de Enoc. Esta antigua obra religiosa judía se atribuye al bisabuelo de Noé, aunque algunos estudiosos datan partes de ella alrededor de 300 años antes de Cristo. Enoc era un personaje desconcertante, por decirlo de alguna forma. El libro del Génesis nos dice que vivió en la tierra durante 365 años, antes de ser llevado por Dios. Él caminó con Dios, pero luego ya no estaba, porque Dios se lo llevó. Durante su tiempo aquí, nuestro planeta fue habitado por ángeles, que interactuaban libremente con los hombres y eventualmente se cruzaron con las hijas de los hombres y dieron a luz una raza de híbridos anormalmente fuertes y gigantes llamados Nefilim. El origen de la palabra Nefilim no se entiende completamente, pero los estudiosos han propuesto varias etimologías. Por ejemplo, los caídos o los apóstatas, que significa estos que causan la caída de otros. Independientemente de su nombre, los Nefilim han sido siempre un sinónimo para los gigantes. El libro de los gigantes encontrados en las cuevas de Qumran ofrece una perspectiva que es diferente a la del libro de Enoc. Aunque incompleta, los fragmentos de los rollos pintan un panorama sombrío. Los Nefilim tomaron conciencia de que, como resultado de sus formas violentas y desviadas, se enfrentaron a la inminente destrucción. Eso les asustó lo suficiente como para pedir a Enoc hablar en su nombre delante de Dios. El texto comienza detallando cómo los Nefilim plagaron la tierra y todo lo que vivió en él. Pero una vez que todos comienzan a recibir los sueños proféticos de la fatalidad, el miedo se filtró en sus corazones. El primero en tener estos sueños fue Mawai, el hijo titán del ángel Barakel. En su sueño, vio una tabla siendo sumergida en el agua. Cuando la tabla emergió, todos, excepto 3 nombres, habían sido quitados. Esto simboliza la inundación y posterior destrucción de todos, salvo Noé y su familia. En ese momento, este hecho no se había vuelto evidente para los Nefilim, por lo que debatieron el significado del sueño de Mawai, pero no tuvieron éxito en la interpretación de los signos. Poco después, 2 gigantes más, Oya y Haya, los hijos del ángel caído Shemihasa, empezaron a tener sueños similares. Soñaron con un árbol siendo desarraigado a excepción de 3 de sus raíces. Después de esto, el resto del grupo de gigantes comenzaron a tener sueños apocalípticos. A continuación les leeré lo que los pedazos incompletos del pergamino dicen o tratan de decir. Presten mucha atención. Entonces, 2 de ellos tenían sueños, y el sueño de sus ojos había huido delante de ellos, y levantándose vino a. Y él dijo a sus sueños, y él dijo en la asamblea de sus compañeros, los monstruos: en mi sueño yo estaba viendo esta misma noche, y había un huerto, los jardineros y los que estaban regando, 200 árboles y grandes brotes salieron de su raíz. Toda el agua y el fuego quemó todo el jardín. Ellos encontraron a los gigantes para contarles el sueño. Sé que estos escritos suenan algo confuso, pero leyendo así las frases incompletas nos da una idea de qué estaba pasando, o cuál era la idea que se estaba generando. Bueno, seguimos. Los gigantes se han dado cuenta de la naturaleza profética de sus sueños y buscaban ayuda en Enoc. Por desgracia, Enoc ya había desaparecido de la faz de la tierra, por lo que el Nefilim elegido, uno de los miembros, realizó un viaje cósmico con el fin de encontrarlo. Una vez más, les leeré fragmentos incompletos del libro. Mawai montó en el aire como vientos fuertes y voló con sus manos como las águilas. Dejó atrás el mundo habitado y pasó sobre la desolación, el gran desierto.
Y Enoc lo vio y lo saludó. Y Mawai le dijo a él, aquí y allá por segunda vez para Mawai. Los gigantes esperaban sus palabras, y todos los monstruos de la tierra. Sí, había llevado a partir de los días de Su y que se añadirían. Nos gustaría saber de usted su significado. 200 árboles que desde el cielo vinieron abajo. Por desgracia, las partes de los rollos fueron dañados sin posibilidad de reparación, pero la dirección general del texto es evidente. A mi forma de entender, esta parte de la escritura o del rollo quiere decir lo siguiente. Básicamente, los gigantes necesitaban de las interpretaciones de Enoc para con sus sueños, y eligieron a uno de los gigantes, que fue Mawai, para buscarlo y preguntarle qué significaban los sueños que habían tenido. Uno de esos Nephilim, que era Mawai, viajó fuera de la tierra en busca de Enoc y sus poderes de visión de interpretación. El texto se hace muy interesante si sustituimos algunos términos y la consideramos no como un relato alegórico, sino como la descripción de un evento real cuyo significado se hizo confuso en el tiempo. Si consideramos volar con las manos como las águilas, o sea, una metáfora, podemos plantear la hipótesis de que Mawai despegó de la Tierra en una nave espacial, ¿o acaso voló mutando sus manos en alas? Muchas otras interpretaciones no se pueden hacer. En el caso del despegue en una especie de nave espacial, la desolación, el gran desierto, ¿acaso se refiere al espacio interestelar? Depende de lo lejos que estamos dispuestos a llegar en la interpretación de un fragmento del rollo de 2000 años de antigüedad. Pero los teóricos de los antiguos astronautas hacen algo más que solo tomarlo en su valor nominal. Bueno, siguiendo con el relato. Enoc envía a Mawai de vuelta de donde vino, prometiéndole que va a hablar a Dios en su nombre. Por desgracia para los Nephilim, las tablillas que Enoc les envió no les trajo buenas noticias. Él le escribe a Enoc una copia de la segunda tableta que Enoc, enviando en la misma parte de Enoc, el escribiente observó. En el nombre de Dios el Gran y un Santo, para Shemijasa y todos sus compañeros, que se sepa a usted que no, y las cosas que ha hecho y que sus esposas, ellos con sus hijos y las esposas de sus hijos, por su libertinaje en la tierra, y ha habido sobre ti. Y la tierra está pidiendo a gritos y se quejan de que usted y los actos de sus hijos, el daño que ha hecho a él. Hasta que Rafael aparezca, contempla la destrucción. Se acerca una gran inundación y va a destruir a todos los seres vivos, y lo que está en los desiertos y en los mares, y el significado de la materia, sobre ti por malvado. Pero ahora desatar las ligaduras que te atan al mal y ora. Si ellos oraban o no, el texto no lo puede decir, pero ellos no parecen estar más aquí. Hablo de los gigantes, demostrando una vez más la efectividad y la existencia de un diluvio global. En Meroe, una vez capital del reino de Kush, se encuentra un cementerio real, repleto de cerca de 50 pirámides de piedra arenisca y ladrillo rojo de diferentes alturas. Muchos tienen la parte superior rota, legado de los saqueadores europeos del siglo XIX. Al oeste está la ciudad real, que incluye las ruinas de un palacio, un templo y un baño real. Cada estructura tiene una arquitectura distintiva que se basa en los gustos decorativos locales, egipcios y grecorromanos, evidencia de las conexiones globales de Meroe. Para empezar a contar esta historia tenemos que conocer un poco sobre la tierra de Kush. Los primeros colonos en el norte de Sudán se remontan a unos 300.000 años. Es el hogar del reino más antiguo de África subsahariana, el reino de Kush, alrededor del 2500 a 1500 a.C. Esta cultura produjo algunas de las cerámicas más hermosas del Valle del Nilo, incluidos los vasos de precipitados Kerma. En ese entonces, Sudán era codiciada por sus ricos recursos naturales, en particular el oro, ébano y marfil. Varios objetos de la colección del Museo Británico están hechos de estos materiales.
Los antiguos egipcios se sintieron atraídos hacia el sur en busca de estos recursos durante el Reino Antiguo, que fue alrededor del 2686 al 2181 a.C., lo que a menudo condujo a conflictos cuando los gobernantes egipcios y sudaneses buscaban controlar el comercio. Kush era el estado más poderoso del Valle del Nilo alrededor del 1700 a.C. Entre tanto, siguió el conflicto entre Egipto y Kush, que culminó con la conquista de Kush por Tutmosis I en el año 1504 al 1492 a.C. En el oeste y el sur, las culturas neolíticas se mantuvieron, ya que ambas áreas estaban fuera del alcance de los gobernantes egipcios. Dicho esto, tenemos que hablar de algo muy extraño que hay en la ciudad de Meroe. Se trata de una extraña pintura mural de un gigante llevando elefantes. La ciudad de Meroe está marcada por más de 200 pirámides, muchas de las cuales están en ruinas. Tienen el tamaño y las proporciones distintivas de las pirámides de Nubia. El sitio de Meroe fue puesto en conocimiento de los europeos en el año 1821 por el mineralogista francés Frédéric Cialiaut. Los objetos más interesantes encontrados fueron los relieves y las pinturas en las paredes de las cámaras sepulcrales. Una de las pinturas representa a un gigante de enormes proporciones cargando 2 elefantes. Sus rasgos no son nubios sino caucásicos y su cabello es de color claro. ¿Será esta pintura mural la prueba de la existencia de una raza de gigantes pelirrojos con 6 dedos en la antigüedad? En el año 79 después de Cristo, el historiador romano Josefo Flavio escribió que el último de la raza de los gigantes egipcios vivió en el siglo 8 a.C., durante el reinado del rey Josué. Además, escribió que tenían cuerpos enormes y que sus rostros eran tan diferentes a la de los humanos que era asombroso mirarlos y daba miedo escuchar su voz fuerte, que era como el rugido de un león. Además de todo esto, muchas de las pinturas murales del antiguo Egipto representan a los constructores de pirámides como gente gigante, con un tamaño de 5 a 6 metros de altura. Según los expertos, estas personas gigantes pudieron levantar de 4 a 5 toneladas de bloque individualmente. Algunas de estas pinturas murales mostraban a reyes gigantes que gobernaban el antiguo Egipto, mientras que otras mostraban sirvientes de tamaño relativamente pequeño a los pies de los gigantes. Teniendo en cuenta esta información, tenemos que remontarnos a 1988. Gregor Spurrey, un empresario suizo y apasionado admirador de la historia del antiguo Egipto, se reunió con una banda de ladrones de enterramientos antiguos a través de uno de los proveedores privados de Egipto. La reunión tuvo lugar en una pequeña casa en Bir Hoker, donde Spurrey presenció un dedo gigante momificado envuelto en harapos. Este dedo estaba muy seco y ligero. Según Spurrey, la increíble criatura a la que pertenecía debería haber tenido al menos unos 5 metros de altura. Para probar la autenticidad, un asaltante de tumbas mostró una foto de una radiografía del dedo tomada en la década de 1960. El dedo gigante egipcio alcanza los 38 centímetros de longitud. Para comparar el tamaño, se ponen objetos a su lado. El certificado de autenticidad del hallazgo era de esa misma antigüedad. Spurrey le pidió que le vendiera la reliquia, pero el ladrón se negó, diciendo que su valor era muy importante para su familia. Más tarde, Spurrey mostró estas imágenes a representantes de varios museos, pero solo los rechazaron. Según él, todos decían que el dedo no encaja en las teorías modernas. Al final, está claro que el dedo del gigante egipcio no tiene ningún fundamento excepto por las fotos y las afirmaciones de Gregor Spurrey. Sin embargo, hay muchos otros relatos que transmiten el descubrimiento de restos de los antiguos gigantes. Con todas estas teorías e historias, las preguntas que quedan son: ¿dónde están ahora? ¿Por qué los historiadores que tratan de desenterrar esta arqueología prohibida se llaman pseudohistoriadores? Tengamos en cuenta que la sociedad sabia una vez puso a Galileo Galilei en ese grupo de personas, pseudosabias. Entonces, ¿tendríamos la razón sobre nuestros conocimientos de la historia antigua?
En 1871, una excavación arqueológica en un cementerio nativo americano desenterró 200 esqueletos gigantes, algunos de hasta 9 pies de altura. También se estimó que los restos podrían tener hasta 9000 años de antigüedad. En ese momento, el descubrimiento de estos restos fue ampliamente difundido en los medios de comunicación, pero hoy los restos han desaparecido misteriosamente. Una de las huellas gigantes más famosas se encontró a las afueras de Mpuluzi, Sudáfrica. Fue encontrado hace 100 años por un cazador y los lugareños lo llamaron la huella de Dios. La huella mide 1,2 metros de largo y si el tamaño del resto del cuerpo fuera proporcional al pie, el gigante que la hizo tendría entre 24 y 27 pies de altura, o sea, unos 7 u 8 metros. Se estima que la impresión podría tener entre 200 millones y 3.000 millones de años. En todo el mundo se han encontrado huellas similares incrustadas en rocas antiguas. En agosto del 2016, en Guizhou, China, se descubrió una serie de huellas con cada impresión de casi 60 centímetros de largo y con una sangría de casi 3 centímetros en roca sólida. Los científicos han calculado que cualquier cosa que hiciera esas huellas tendría una altura aproximada de 4 metros. En conclusión, numerosas pinturas murales antiguas encontradas en Egipto han obligado a muchos a creer que los primeros egipcios eran gigantes, que eran de diferentes tamaños en todo caso. Estos humanos o seres gigantes de Egipto también tenían animales y pájaros gigantes. Gente de nuestro tamaño existía en el mundo antiguo junto con ellos, y las obras lo dejan bien en claro. Si esto es cierto y nuestra teoría es correcta, ¿alguna vez los gigantes vagaron realmente por la Tierra junto a los humanos? ¿Qué opinas tú? Pon lo que piensas en los comentarios.
La historia nos invita a pensar que América fue el continente de los gigantes, ya que en todas las leyendas de sus tribus y civilizaciones existen. La pregunta sería, ¿definitivamente las tribus indígenas los exterminaron a todos? ¿Cómo es que fue eso posible? Si América era una tierra de gigantes, ¿de dónde vinieron los demás humanos para acabar con ellos? Muchos creen que los pueblos indígenas de América no son originarios de este continente, sino más bien originarios de Asia. Para esta teoría existen muchas pruebas de que los chinos fueron los primeros en llegar a América muchísimo antes que los vikingos y mucho antes que Cristóbal Colón. A decir verdad, muchas tribus comparten rasgos muy parecidos con los asiáticos. ¿Serían estos los verdaderos colonizadores de América y exterminadores de la raza de gigantes?